Bueno, muy buenos días. ¿Cómo han estado? Qué bueno estar otra vez aquí, otro domingo, donde nos reunimos, donde nos unimos, aunque sea a través de este medio. De hecho, ha sido un medio muy efectivo, un medio que, bueno, estaba reservado para estos tiempos. Dios es bueno y nos permite tener estos espacios. Para Él no hay límite. Y siempre habrá una forma de compartir el mensaje de Dios. Siempre habrá una forma de hacerlo. Porque el mensaje no se puede detener. Así que yo quiero darles la bienvenida esta mañana a los que se están conectando. Matías, Angélica, a Norita, a Fernando. Bueno, y todos los demás que seguirán conectándose allí por este medio. Quiero darles la bienvenida. Y bueno, vamos a comenzar como siempre lo hacemos, dependiendo de Dios, poniendo nuestra dependencia en Él. Así que vamos a adoptar una posición reverente delante de Dios y vamos a conectarnos con Él, que sea el Espíritu Santo propicio para que tengamos este encuentro con Dios en esta mañana. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te presento cada persona que se va conectando, cada persona que se va agregando a esta reunión, cada persona que va aceptando esta convocatoria de parte tuya, Señor. Le damos la bienvenida. A ti te damos la bienvenida, Señor, y te damos gracias por estar aquí con nosotros, Señor, porque tú le das sentido a todo lo que hacemos, tú le das sentido a nuestras reuniones. Si no fuera por ti, esto no tendría ninguna razón de ser. Gracias, Señor, porque tú nos convocas para edificarnos, para mantener esa unidad por tu Espíritu, Señor. Esta mañana sujetamos nuestra voluntad delante de ti, nos apoyamos en ti, no nos apoyamos en nuestra propia prudencia, sino que ponemos nuestra confianza en tu palabra. Hay muchas voces en el ambiente, pero solo hay una que tiene poder para cambiarnos, solo hay una que tiene poder para restaurarnos, solo hay una que tiene poder para salvarnos. Y es la palabra de Dios. Así que esta mañana nos sujetamos a ti, Señor, y a tu palabra, Dios de los cielos, y oramos que podamos ser sensibles a tu voz, Señor, que nada nos aparte, que nada nos separe, Señor, del mensaje que tú tienes para nosotros en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Ok, entonces estamos listos. Vamos a continuar con lo que empezamos a hablar hace ya varias semanas. Esta mañana vamos a continuar hablando más bien sobre los tiempos en que estamos. Hace 8 días hablábamos de los tiempos, cómo estaban ya marcados en las Escrituras, eran claros. Jesús predice la destrucción del templo. Hablábamos de cómo serían las características o lo que estaría sucediendo en el mundo para el tiempo de la venida de Jesús por su iglesia. Curiosamente, coincide con los eventos que están teniendo lugar en este tiempo, justamente. Hablábamos también de la importancia de velar, de estar atentos, de ser como esas vírgenes prudentes. Ya usted sabe a qué me refiero, el que escuchó la enseñanza hace 8 días o el que ha leído Mateo 25 acerca de las 10 vírgenes, 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. 5 estaban preparadas para la venida de su Señor y 5 no estaban preparadas. Hablábamos en este sentido de la necesidad de estar conectados con la voluntad de Dios. Son tiempos peligrosos en donde no nos podemos dar el lujo de sencillamente distraernos, de sencillamente olvidarnos que todo esto obedece a la voluntad de Dios. Sí, que lo que está sucediendo, Dios quiere el bien para el mundo, pero el mundo se ha desviado y Dios necesita llamar la atención, porque no es el deseo de Dios que la gente se pierda, no es el deseo de Dios que el ser humano se pierda. El deseo de Dios es que cambiemos nuestra forma de vivir, cambiemos nuestra forma de pensar, y eso se va a ver reflejado en nuestras circunstancias diarias. Una forma de pensar diferente va a llevar a que tomemos decisiones diferentes, vamos a tener distintas consecuencias, porque si tomamos malas decisiones
pues vamos a tener malas consecuencias. Pero si tomamos buenas decisiones, vamos a ir derecho y no vamos a tener ningún problema. Así que vamos a continuar con lo que estamos hablando. Hoy se celebra la Pascua. Ayer hablábamos en esa reflexión de por la mañana, hablábamos que este es el tiempo que marca justamente, digamos que el momento cuando el pueblo de Dios fue sacado de la esclavitud de Egipto, fue llevado al desierto, pero antes de salir al desierto hubo una gran mortandad, vino una plaga que diezmó la población de ese lugar, excepto aquellos que estaban cubiertos por el pacto de la sangre de Jesús. Todos los demás murieron, salían. Al otro día, cuando ellos se levantan, dice que no había una casa donde no hubieran fallecidos, donde no hubieran muertos. Y la razón por la cual el pueblo de Dios fue librado y de ellos ni uno solo pereció, es porque ellos habían escuchado la voz de Dios, ellos estaban atentos a la voz de Dios, y Dios les había dicho: es por medio del sacrificio de un cordero, ustedes van a marcar los dinteles de las puertas de sus casas con sangre, y entonces cuando pase el ángel de la muerte, cuando pase la muerte sobre toda esa región, entonces aquellos cuyas casas están marcadas con la sangre van a ser libradas de la muerte. Efectivamente así sucedió, y es así como el pueblo de Dios sale de Egipto, de ese sistema de esclavitud, porque Egipto es un sistema espiritual, no es solamente un país, representa un sistema opresor, un sistema de esclavitud. Pero el pueblo de Dios está llamado a salir de allí. Dios le dice: sal de Egipto. Obviamente no podemos salir del mundo, no nos es posible irnos de este mundo. Por eso Jesús decía: yo no te pido que los saques del mundo, yo te pido que los libres del mal. No pido que los saques del mundo, es imposible, pero sí te pido que los libres del mal. O sea, Dios no nos pide que salgamos del mundo, que no trabajemos, que no estudiemos, no nos pide eso. Está hablando de las prácticas del mundo, de las prácticas contrarias a la voluntad de Dios. De ahí es que Dios quiere que salgamos nosotros, que nos desamoldemos, porque nos hemos amoldado a un sistema que ha venido imponiendo ciertas prácticas contrarias a los principios que Dios estableció para nuestro bien. Así que, habiendo tenido ya nuestra Pascua, entendiendo que Jesús es nuestra Pascua, que Jesús es aquel sacrificio, aquel cordero que Dios dio por nosotros, entendiéndolo así, podemos recibir a Jesucristo como nuestra Pascua, en donde todo aquel que ha recibido a Cristo, que ha entendido que ya su vida no le pertenece, pues su vida fue comprada con sangre, Jesús pagó el precio por ti para que tú no perecieras, ni tu familia, ni tus hijos. Entonces, al haber recibido ese regalo de Dios, entonces nosotros salimos de Egipto, salimos sanos y salvos de allí. Dios nos quiere sacar de allí, y es solamente por medio de Jesucristo que lo podemos hacer. Ya habiendo recibido la Pascua, esa libertad, podemos encontrarnos totalmente confiados con nuestro Padre Celestial, con nuestro Dios, porque el derramamiento de la sangre de Jesús nos garantiza reconciliación con Dios. Nos garantiza que podemos acercarnos a Dios en cualquier momento, no hay impedimento, no hay nada que te lo impida. Y quizás para los que estamos hoy en cuarentena, es decir, todo el mundo, en algún momento pudimos decir: no tengo tiempo. No tengo tiempo para escuchar la palabra de Dios, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para orar. Yo llego muy cansado, salgo muy temprano y regreso muy tarde. A mí no me queda tiempo. Pues hoy Dios está diciendo: ni uno en la tierra, nadie puede decir que no tiene tiempo. Hoy todos estamos guardados en un lugar y se nos ha dado todo el tiempo. Así que este es ese tiempo de Dios en que tenemos la oportunidad de conocerlo más de cerca. Y continuamos entonces con los tiempos en que nos encontramos, porque todo esto de lo que hemos venido hablando está dentro del mismo contexto, el contexto del tiempo en el que se aproxima la venida de Jesús por su iglesia. Y ahí en Mateo 25
hablábamos de las 10 vírgenes. Pero ahí más abajo, en el versículo 14, habla acerca de los talentos. Y todos hemos escuchado la parábola de los talentos. ¿Quién no ha escuchado esto? Todos lo hemos hecho de una u otra manera. Hemos sabido que va a haber un momento en donde el hombre va a estar delante de Dios y se le va a estar pidiendo cuentas acerca de los talentos. Vamos a leerlo. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Es decir, Jesús vino y nos dejó sus bienes. O sea, no somos propietarios, somos administradores. Somos mayordomos de las cosas que Dios nos dio. Y cada uno, el que menos tiene, tiene algo que administrar. Todos tenemos algo que administrar. Lo primero que se nos da para administrar es nuestra propia vida. ¿Cómo has administrado tu cuerpo? ¿Cómo has administrado tu tiempo? ¿Cómo has administrado tu trabajo? ¿Cómo has administrado tus relaciones? Es decir, de todo esto vamos a dar cuentas. Ahora Dios envía a su Hijo, nos instruye, Él viene, da su vida por nosotros, Él muere, resucita y va a los cielos y dice, yo no los voy a dejar solos, yo les envío mi Espíritu Santo. ¿Sí? Ustedes no van a estar huérfanos. Y nos dio una misión. Y esa misión viene acompañada también de unos talentos, de unos dones, de unos recursos con los cuales nosotros vamos a cumplir el propósito para el cual estamos en la tierra. Ahora, hay un gran problema para el hombre cuando el hombre no sabe para qué está en la tierra. Si nosotros creemos que el propósito en este lugar es hacer mucho dinero, es hacernos una gran mansión, tener una gran finca, viajar por todo el mundo. Si nosotros creemos que ese es el propósito, estamos muy perdidos del verdadero propósito del ser humano. Con esto no estoy diciendo que no puedas tener una buena casa, o un buen vehículo, o una finca. Esas cosas son legítimas, eso no es un problema para Dios. Dios no tiene líos con eso. Mientras ese no sea el objetivo de tu vida, mientras ese no sea el propósito. Porque si tú estás caminando, si tu propósito es adquirir cada vez más riquezas de esta tierra, entonces te vas a encontrar con la sorpresa que se han encontrado muchos ricos en este tiempo. Y Dios no tiene problema con la riqueza. No es el dinero un problema. Jesús dijo, la raíz de todos los males es el amor al dinero. No dijo que era el dinero, dijo, es el amor al dinero. Y el amor al dinero es el que lleva a que las personas opriman al prójimo, es que los hermanos se maten entre ellos, es que hijos aún asesinan a sus padres, y así toda la maldad que se desprende de ello. La corrupción, países sumergidos en corrupción, es debido al amor al dinero. Es la raíz de todos los males, dijo Jesús. Pero tener dinero no es un problema. Cuando entiendes que es un recurso que Dios coloca en las manos del hombre para glorificarlo a Él, para bendecir al prójimo, para ayudar al necesitado. Así que dice aquí que Él llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Jesús, antes de partir, antes de ascender a los cielos, reunió a sus discípulos y les dio una misión muy clara: ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Predicar este evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque el todo del hombre es conocer a Dios. ¿De qué le sirve al hombre tener aquí todas las riquezas del mundo? ¿Qué se va a llevar cuando parta? Si pierde su alma, ¿de qué le van a servir esas riquezas? Tal cual vino, tal cual se irá. No importa si nació en cuna de oro, no importa. La realidad es que vino al mundo desnudo y desnudo partirá. Ni siquiera su cuerpo físico se lo va a llevar. Así que lo único que el hombre tiene en esta tierra es conocer a Dios y es conocer la eternidad. Aquí estamos de paso. Esto es un peregrinaje. Si tú partes de este lugar, si partes de esta tierra, si mueres y estás en Cristo, no tienes nada que perder. Para los que estamos en Cristo, para los que estamos creyéndole a Dios,
no tenemos nada que perder y entonces el temor a la muerte se va. ¿Por qué? Porque sabemos que si la muerte nos tocara, la muerte física, y es que les tengo noticias a los que no les he contado, que todos vamos a morir. Ni uno solo va a quedar aquí de semilla, todos vamos a partir. La tasa de mortalidad, ya lo he dicho, 100%. Es decir, todos estamos aquí como extranjeros, como peregrinos. Y que cuando tú estás en Cristo y llegó tu momento de partir, no es un momento triste, es un momento de alegrarse porque regresamos al lugar de donde salimos, regresamos a nuestra casa. Y entonces el hombre se encontrará con el verdadero propósito. Y entonces el hombre debe entender antes de que ese momento llegue, ¿para qué está aquí? Si estamos aquí, cada día tenemos una oportunidad de conocer a Dios más de cerca, porque la eternidad es conocerlo a Él y a Jesucristo. Y al conocerlos, entonces, el sentido de la vida, ahora sí es afirmado en el corazón del hombre. Sin entender que aquí estamos de paso, el corazón del hombre divaga y piensa que se va a afirmar aquí en la tierra y que nunca va a tener que soltar lo que tiene. Pero todo lo que tenemos, todo lo que nos ha sido dado, ha sido para administrarlo. No somos poseedores ni siquiera de nuestra propia vida. Recuerde que Jesús compró nuestra vida, le pertenecemos. Perdón, un segundo. Así que este es el tiempo para que tomemos en serio este mensaje. Entonces continuamos allí. Llamó a sus siervos y les dio, no solamente les dio una misión, sino que les dio con que les entregó sus bienes para que se los administraran. A uno dio 5 talentos. 5 talentos, un talento equivalía a 21.600 gramos de plata. Eso era un talento. Aquí no está hablando de los dones, aunque lo podríamos recibir de manera figurativa, que eran dones también. Los dones, a ellos les dio dinero, pero ¿a ti qué te dio? A nosotros nos dio, algunos pudo dar dinero, algunos recursos de otro tipo, a otros nos dio habilidades, pero todas ellas están al servicio de Dios. O sea, cada talento equivaldría en tiempos de hoy, equivaldría a 37 millones de pesos. 37 millones de pesos, un talento. A otro le entregó, a uno le dio 5, o sea, multiplique 37 millones por 5, 185 millones de pesos, a dinero de hoy. A otro le entregó 2 talentos, 72 millones de pesos, y a otro le entregó un talento, 37 millones de pesos, a cada uno conforme a su capacidad. Y tal vez nosotros decimos, pero es que a mí no me dio nada, o yo no tengo nada que dar. Todos tenemos algo que dar. Aquí dice que les dio conforme a su capacidad. Señor, ¿por qué tú repartiste la plática tan mal repartida? Tal vez han escuchado eso, o tal vez lo han dicho, tal vez lo hemos dicho, que Dios repartió la plática muy mal repartida. Tal vez a nosotros no nos dio más porque no tenemos capacidad para administrar más. A cada uno le dio según la capacidad de administrar y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Me pareció poco, pues no, esto no va a producir mucho, vamos a mejor a guardarlo y yo le devuelvo tal cual como me entregó. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. O sea, su señor, Jesús utilizaba parábolas, nos estaba diciendo, yo un día voy a regresar y a cada cual le voy a pedir cuentas de los talentos que yo les he dado. Recuerden que todos recibimos algo, a ninguno se nos envió a una misión sin el equipo. Así que después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos
y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y aquí habla que después de mucho tiempo vino su Señor. Mucha gente, yo diría que la mayoría de la gente, vive como si nunca su Señor irá a venir a pedirles cuentas. Pero la sorpresa es que todos, cada ser humano sobre la tierra, un día estaremos delante de ese Señor que Jesús está mostrando aquí en esta parábola y está hablando de sí mismo. De que un día estaremos delante de Él entregando cuentas de lo que hicimos con nuestros talentos. Y su Señor le dijo a este siervo que le había entregado 5 y ahora le regresa 10, su Señor le dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y yo les digo una cosa, pocas cosas provocan gozo en el corazón del hombre como hacer la voluntad de Dios, como vivir para Él, como deleitarse en Él. No con esto estoy hablando de religión, yo estoy hablando de una relación, de esa frescura de poderse acercar a Dios confiadamente, pero también reconociendo que Él es autoridad suprema. Curiosamente, los hijos de Dios tienden a acercarse con mayor confianza, pero también somos conscientes de la autoridad, del señorío de Dios, del respeto que Él merece. Y eso lo manifestamos, lo debemos manifestar en todo lo que hacemos, en cómo hablamos, en cómo vivimos. Porque muchos nos mostramos, yo en otro tiempo me mostraba muy reverente en momentos de ritos, pero pasado el rito yo volvía otra vez con mi mal vocabulario, con mis malos pensamientos, con mis malas acciones. Así que realmente no conocía a Dios. Aquí dice en el versículo 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Lo que tú me diste, yo lo invertí y recogí el doble para entregártelo a ti. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, y que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, todos vamos a entregar cuentas de qué hemos hecho con estos talentos. No se nos van a pedir fincas, no se nos va a pedir dinero. Dios no está interesado en esas cosas. Dios está interesado en las personas. ¿Invertiste lo que yo te di en las personas? ¿Invertiste los talentos, las habilidades, esa capacidad de llegar a la gente, esa gracia que yo te di? Muchos en lugar de usarla para traer las personas a Dios, hay muchas personas con una capacidad de convicción, de convencer a otros, que todo lo que ellos dicen la gente los toma como si fuera de Dios, pero lo usan para su propio beneficio, para explotar, para cometer fraudes, para influenciar a las personas a hacer lo malo. Dios le va a decir a esa persona: yo te di a ti un don, el don del convencimiento, el don de llevar un mensaje y que la gente te creyera, pero no era para tu propio beneficio, era para que los atrajeras
a Dios y esas personas no se perdieran lejos de Dios. Dios va a cada uno, le va a pedir, y es bueno que nos evaluemos cuál fue el don que Dios nos dio. ¿Cuál fue ese don que Dios nos dio? ¿Cuál es el don? En algunos recursos, algunos les dio el don de servir, algunos les dio el don, conocimientos en diferentes áreas. ¿Cuál ha sido el don? ¿En qué área de tu vida eres fuerte? Pues todo lo que tú tienes, esas áreas en las cuales tú te consideras fuerte, Dios las puso allí para que tú las colocaras al servicio de aquellos que lo necesitan. Y esa es la manera como tú vas a invertir ese dinero. Pero Él dice, mire lo que le dice el Señor. El Señor dice, Señor, te conocía que eres hombre duro. Eso dice el siervo. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y es eso exactamente lo que Dios hoy nos está reclamando, y estoy hablando con aquellos que ya conocen el Evangelio, el mensaje de Dios. Aquellos que son hijos de Dios o que somos hijos de Dios y le servimos, para nosotros puntualmente es este mensaje. Tú sabías, tú conoces a tu Señor. Sabes que tu Señor te dio a ti dones. Y tú a veces dices, Señor, ayúdale a esta persona. Dice, pero yo te di a ti dones para que tú mismo lo ayudaras con esos talentos que yo te di. Yo te di a ti talentos, te di recursos. Y esos recursos es para que tú los uses. Y al darles esos recursos a otros, esas personas van a dar gloria a Dios. Esa persona va a decir, bendito Dios, esto jamás hubiera sido posible. ¿Cómo es posible que alguien, aunque ni me conoce, viene y suple para esta necesidad puntual que tengo? Ahí le estás dando gloria a Dios. Y Él dice, yo vine a recoger. Dios espera que la gente reciba su salvación. Pero ¿cómo conocerán que existe un Dios real, un Dios que ama, un Dios que restaura? Lo van a saber a través de los hijos de Dios, que extienden su mano al prójimo, que ofrecen lo que tienen, saben que no es de ellos, que sabemos que no son nuestros. Los recursos que tenemos no son nuestros, son de Dios. Es muy bueno uno vivir como mayordomo. El que vive como dueño siempre está pensando, no quiero perder, no quiero invertir en aquello, en lo otro. Pero cuando tú eres mayordomo, tú sabes, y fuera de eso tu Señor te ha dicho, invierte, invierte, invierte. Entonces ya no vas a tener temor de invertir. El dueño de todo no tiene problemas económicos. El dueño de todo te lo puso todo a disposición. Porque la palabra dice que el que siembra, segará. Y Dios da semilla al que siembra. Pero el que no siembra, el que es mezquino, no recibe semilla. Y siempre vive escaso. Siempre aún en su corazón, aunque tenga provisión, se siente escaso. Le parece que necesita más. Necesito acumular más. Esto no es suficiente. Porque ya en su corazón es escaso. Y dice que da pan al que come. Todo aquel que tenga hambre de Dios, hambre de conocer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios le va a ser revelada. Y le recuerdo que la parábola de los talentos que le estoy compartiendo, Jesús lo compartía dentro del mismo contexto del fin de los tiempos. Todo esto está conectado, es un solo sermón que Jesús dio. Los tiempos finales se acercan, estas son las características de esos tiempos. Los que sean apercibidos de que ya están en los últimos tiempos van a estar vigilantes, van a buscar a Dios, van a ser entendidos y van a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que uses lo que Dios te ha dado para bendecir a aquellos que aún no conocen a Dios. Y a través de esos talentos que Dios te dio, muchos van a saber que Dios es real. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que hemos visto, que han reaccionado positivamente al Evangelio gracias a que alguien, un hijo de Dios, sabe para qué son los talentos que le fueron dados y extiende su mano hacia ese prójimo. Y aunque la persona se va a quedar mirando el mercadito que le está dando, el mercadito no es importante.
Bueno, es importante para su cuerpo, pero lo más importante va a ser el amor con el que ese mercadito va a ser entregado. El amor con que la persona lo recibe, el amor que impregna el detalle, porque no es llenarles el estómago, es llevar esa esperanza de Cristo. Eso es realmente lo que va a convencer un corazón de que Dios es bueno, de que Dios está interesado en él o en ella. Y él dijo, aquí dice, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré? Porque yo espero que mis hijos sean los que sirvan. Yo espero que mis siervos, mis hijos, sean los que siembren. ¿Siembren qué? Lo que yo les he dado. Todo está dentro del mismo contexto y habla también de que Dios será duro con aquellos a quienes les dio, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Así que ahí continúa, ahí no termina este pasaje, el contexto continúa. Luego de darles esta parábola de los talentos, viene a hablar acerca del juicio de las naciones. Ahí en el versículo 31, Mateo 25, Jesús continúa. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas, las ovejas de los cabritos. Ahí él hace diferencia. Las ovejas tienen unas características, los cabritos tienen otras. Las ovejas son mansas, las ovejas son obedientes a su pastor, las ovejas escuchan a su pastor y le siguen. Las cabritas no. Las cabritas están por lugares escarpados, siempre están caminando por lugares peligrosos, no obedecen al pastor. Así que él dice, no, mi rebaño es de ovejas y no de cabras. Los míos me siguen, los míos oyen mi voz y me siguen. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid vosotros, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda. Pero vamos a ver, primero vamos a analizar. Aquí a las ovejas les dijo, vengan a mí benditos de mi Padre, ustedes hicieron esto por mí. Señor, nosotros, ¿pero cuándo lo hicimos? Yo no tengo conciencia de cuándo lo haya hecho. Cada vez que serviste a alguien, cada vez que viste un necesitado y no cerraste tu corazón, cada vez que abriste tu corazón para servir, para amar, para abrazar, entonces a mí lo hiciste. Pero también te digo, cada vez que le cerraste la puerta a un necesitado, a mí lo hiciste. Él dice, venid a mí benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer. Y allí que algunos nos podríamos entrar, entonces vamos a dar regalos, vamos a dar muchos mercados y vamos a ganar el cielo. No es por las obras, no son las obras las que nos van a llevar al cielo. La Biblia dice que nosotros seremos salvos por la fe en el Hijo de Dios, por la fe en Jesucristo, por la fe en la obra que Él hizo. Recuerda, Él es nuestra Pascua, Él es nuestro libertador y nos libertó, nos acercó al Padre, nos reconcilió con Dios y por eso somos salvos. Pero algunos dirán, yo hago muchas obras, tú tienes fe pero yo hago obras. Otros dirán, yo no hago obras pero tengo mucha fe que tú no tienes.
Pero Santiago lo dice, la fe sin obras es muerta. Tú puedes creer mucho, puedes orar mucho, puedes hacer muchas oraciones, pero si tú no te extiendes al prójimo, tu fe es muerta, es vana, de nada te sirve. Las obras, ¿para qué sirven entonces? Las obras dan testimonio de que en verdad hay fe en mí. Las obras prueban que yo le estoy creyendo a Dios. Las obras prueban que mi fe es viva, que yo no estoy creyendo sencillamente allí porque yo no declaro lo que declaro solo por hablar, que la fe que Dios ha puesto en mí es real. Entonces, Dios va a decir, venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve en la cárcel y me visitasteis, enfermo y me visitasteis. Evaluemos, mire que todo esto está dentro del mismo contexto. Algunos no tienen dinero, pero eso no impide que vaya a visitar a un enfermo, eso no impide que vaya a visitar a alguien a la cárcel, a llevar esperanza, a llevar un mensaje de parte de Dios. Y abajo continúa diciendo, entonces también dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dios jamás creó el infierno pensando en el hombre. El infierno es real, Jesús aquí lo está confirmando. Está diciendo, hay un lugar de fuego eterno y ese lugar es para el diablo y sus ángeles, aquellos que renunciaron al lugar de honra que Dios les había dado allá cerca a Él. Ellos renunciaron a ese lugar y por eso o estás con Dios o no estás con Dios y no hay lugares neutrales, no hay limbos, no hay un lugar intermedio. Hay un infierno para todo aquel que sencillamente no quiere estar con Dios, entonces hay otro lugar. Dios no quiere enviar a nadie allí. Ese lugar no fue hecho para los hombres. Estos ángeles se rebelaron contra Dios y decidieron renunciar a la honra que Dios les había dado de estar muy cerca a Él, de disfrutar de su amor, de disfrutar de la plenitud de Dios. Pero Satanás dijo, yo pondré mis estrellas allá por encima de las de Dios. Quiso ser igual a Dios. Se rebeló y arrastró con él a la tercera parte de los ángeles. Entonces no podían estar allí con Dios. Solo hay un solo Dios, no pueden haber dos. Por eso habla también acerca del dinero, que un hombre no puede servir a dos amos, porque amará al uno y aborrecerá al otro. Así que no podía haber dos dioses allá, así que Dios creó un lugar para ese ser que decidió estar lejos de la plenitud de Dios, del gozo de Dios, del amor de Dios. Y dice aquí que a ese lugar Dios enviará a las cabritas, a los cabritos, dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y entonces Él explica por qué. Dios es claro, dice, ¿por qué? Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Vivía solo para ti y no entendiste cuál era el propósito tuyo en la tierra, que yo te había creado era para la gloria de Dios y para salvación de muchos, al llevar un mensaje que tú estás recibiendo hoy de gracia. Tú estás recibiendo hoy un mensaje gratuito, que a Dios le costó la vida de su Hijo, que a Jesús le costó su propia vida. A nosotros nos llega gratuitamente y ese mensaje debe llegar al enfermo, al necesitado, en forma de servicio, en forma de un consejo, en forma de un abrazo. Y ahí en forma de recursos también. Y ahí el nombre de Dios es glorificado. Para que Dios no tenga que decirte, me viste enfermo, me viste desnudo, no me cubriste, no te importó, me tiraste la puerta en la cara. Unas veces llegué en forma de anciano, otras veces llegué en forma de niño. Unas veces llegué en forma de un enfermo. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento
sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y es claro, es muy puntual. Este es el tiempo en donde va a haber más oportunidad, tal vez en la historia, de servir al prójimo. Yo creo que nunca antes había habido la necesidad, hablándolo en términos globales, mundiales, de servir al prójimo. Jesús dijo, cuando derramaron ese perfume sobre sus pies, esta mujer, que alguien dijo, ¿por qué desperdiciar ese perfume? Era muy valioso, era muy costoso. Para la época podrían ser millones lo que costaba ese perfume. Y los mismos discípulos dijeron, uy, ese perfume se hubiera podido vender y haberle ayudado a los pobres. Y Jesús dijo, ella ha hecho bien, me está ungiendo para mi sepultura. Pero ustedes siempre tendrán pobres, siempre habrá oportunidad de manifestar el amor de Dios al necesitado. Siempre tendrán pobres entre ustedes, siempre habrá necesitados entre ustedes. No piense, yo no sé cómo ayudar, yo no sé cómo hacerlo, yo no sé cómo servir. Estoy seguro que miras a tu lado, a tu derecha, a tu izquierda, y vas a ver personas con necesidad. Mira a tu vecino, mira a tu vecina. Hay necesidades físicas, hay necesidades emocionales, hay necesidades espirituales, y la mayor de todas es la necesidad de Jesús, la necesidad de Dios. Si tú puedes ser proveedor de ese mensaje de buenas nuevas, el Señor mismo será provisión para esa persona en todas las áreas. Si es enfermo, nada pierdes con poner tus manos sobre la persona, orar, declarar sanidad. Y Dios se glorificará allí, la persona será sana, buscará a Dios, empezará una hermosa relación con Dios y se convertirá en un mensaje vivo de que Dios es real, de que está interesado en nosotros. Y esa misma persona va a ir a otros y va a dar gratuitamente lo que habrá recibido gratuitamente. Este es el tiempo, es donde viene la oportunidad más grande para los hijos de Dios, si tú eres hijo de Dios. Y si aún no has tomado la decisión, es tiempo de hacerlo. Dios hoy te está poniendo dos caminos. ¿Quieres ser oveja o quieres ser cabrito? No te va a obligar a estar ni aquí ni allí. Va a aceptar tu voluntad. Pero qué cosa más deliciosa ser oveja. Escuchar la voz de Dios, ser guiado por Él, servirle. Dice la palabra de Dios que más bienaventurado, más feliz es el que da que el que recibe. ¿Usted ha visto la felicidad con la que una persona recibe cuando está necesitada? ¿Sí ha visto? Normalmente la persona se siente feliz, se acordaron de mí, alguien me trajo algo, como Dios sabía que yo estaba teniendo hambre. Muchas personas ni siquiera es evidente que tienen una necesidad y Dios te va a decir, quiero que le lleves esto a esa persona. Y cuando lo entrega, la persona va a llorar y va a decir, solo Dios sabía que yo tenía necesidad de esto. Y esa persona se va a quebrantar y el gozo que tú vas a experimentar te va a confirmar lo que ahora te he dicho. Es mejor estar del lado del que da que del lado del que recibe. Recibir es bueno, yo sé que sí. Pero cuando tú das, ves ese rostro de esa persona agradecida con Dios, feliz, no contigo. No busques que te agradezcan a ti. No busques que te ubiquen por allá en un lugar que no te corresponde. Todo lo que tú das, lo das no en nombre propio, lo das en el nombre de Jesús y para la gloria de Jesús. Y las personas se regocijarán y van a decir, Dios es real. Y se van a convertir en ese mensaje vivo que ya lo mencionaba anteriormente. Esta es la oportunidad que tenemos los hijos de Dios. Dios ha venido con indignación sobre la tierra. Hay indignación de parte de Dios. Pero a pesar de la indignación que ha venido, está la misericordia de Dios y se va a manifestar a todos los necesitados que van a ver. Deja de mirarte a ti mismo, mira hacia afuera, extiéndete al prójimo. Vas a tener mucha oportunidad
de vivir esto. No vas a ser hijo de Dios por lo que das. Eso no te va a convertir en un hijo de Dios. Las ofrendas que des, los mercados, eso no te va a convertir en un hijo de Dios. Sino que como si tú recibes a Cristo, si tú le entregas tu vida y lo reconoces como el Señor de tu vida, dice la Biblia que mas a todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, Dios les da potestad, derechos, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces ya no vas a servir para ser hijo de Dios. Porque eres un hijo de Dios, vas a manifestar el amor de Dios como un hijo manifiesta las bondades de sus padres. Un hijo se parece a su papá por el contacto con ellos, porque aprende la forma como ellos hablan, la forma como se comportan en el hogar. Y entonces el hijo aprende de ese modelo, no por lo que le aconsejen, sino por lo que él ve. Si tú te acercas a Dios, si tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, como tu Pascua, tu Libertador, la Biblia dice que entras a ser parte de la familia de Dios, no un familiar lejano, entras a ser un hijo de Dios, con el derecho de hijo de Dios. Y entonces Dios te da también autoridad y provisión para que vayas y lo representes en tu barrio, primero en tu casa, en tu barrio, donde quiera que vas, te conviertes en un mensajero de Dios. Y todo lo que haces, lo haces en el nombre de Dios, para la gloria de Dios. Y entonces el mundo va a ser sano. Porque tal vez se preguntarán muchos, ¿por qué no hablas del virus, de este COVID-19? Yo no les voy a hablar del síntoma, porque es que el COVID no es la enfermedad del mundo, es el síntoma de que algo malo está en el mundo. Y Dios hace el reclamo. Cómo se pervirtió la tierra, cómo enfermó bajo sus moradores. Se acabó la misericordia, se acabó la generosidad. Cada cual va por lo suyo, cada cual piensa en sí mismo. Pero este es el tiempo de pensar en el prójimo, como lo hace Dios. Porque Dios, pensando en nosotros, pensando en un mundo que a pesar de ser perverso, de ser malvado, se hizo hombre y fue y pagó por nosotros. Él lo hizo. Dios, siendo Dios, pudo sencillamente acabar con esta generación, acabar con la humanidad y creemos algo nuevo, hagamos algo nuevo, porque esto me salió pervertido. No, Él envió a su Hijo, vas a pagar por ellos. Pagó el precio por nosotros, nos redimió, nos reconcilió consigo mismo, nos limpia con su sangre y nos da la oportunidad de hacernos hijos que vamos como embajadores por todo el mundo, diciéndole a la gente, no con palabras solamente, con hechos, porque la fe, los hechos, las obras sencillamente prueban que realmente tienes fe. Así que la invitación en este día es, vamos a pensar más en el prójimo, vamos a tomar la oportunidad que Dios dijo, que Jesús manifestó que tendríamos. Siempre habrá pobres entre ustedes, siempre tendrán la oportunidad de glorificar el nombre de Dios, llevando ese mensaje a los pobres, pero llevando ese mensaje también con recursos, con servicio, con oración, con consejo, con una palabra de aliento. Ninguno es tan pobre como que no tenga nada que dar. Tienes boca, puedes hablar. Tienes manos, puedes abrazar. Así que vamos a vivirlo. Ese es el Evangelio. El Evangelio no consiste en grandes sermones. El Evangelio consiste en que llevamos las buenas nuevas. Dios está interesado en ti. Y la prueba es que aquí te envió provisión. Dios está interesado en ti y la prueba está es que yo voy a orar por ti y Jesús te va a sanar. Porque Él fue a la cruz para que tú fueras sano. Dios está interesado en ti. Así que vamos a rendirle nuestra vida delante del Señor. Si no lo hemos hecho, vamos a entregarle nuestras vidas. Si hemos vivido como cabritos para nosotros mismos, caminando por pedregales, desobedientes, pues vamos a pedirle a Dios que cambie esa naturaleza nuestra y que nos permita ser esas ovejas, que escuchamos su voz y le seguimos, que podamos ser esos hijos que glorificamos a Dios con todo lo que decimos
y hacemos, y que hay coherencia entre lo que enseñamos y lo que vivimos. Así que yo le invito a que allí donde estemos, inclinemos nuestro rostro y vamos a poner nuestras vidas delante de Jesús. Así que, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te presento a cada persona que está en este momento conectada, escuchando este mensaje, Señor. Oro para que ellos, junto con esta palabra, sean equipados para la misión para la cual tú los envías. La palabra que tú envías nunca vuelve a ti vacía, siempre cumplirá aquello para lo cual tú la envías. Siempre hará conforme a tu propósito. Y yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque sé que muchos se han dispuesto, muchos de los que están escuchando, están viendo este video, Señor, se están disponiendo y tú les vas a mostrar y les vas a guiar y vas a traer personas con necesidad a ellos. Y muchos de ellos, Señor, abrirán sus puertas y ya no dirán, aléjate de acá, no tengo nada para ti, sino que van a llevar mucho más que un mensaje, mucho más que una provisión material. Llevarán un gran mensaje de salvación. Señor, yo bendigo a cada persona que está del otro lado de esta pantalla, de esta cámara. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y te doy gracias porque en este mismo momento tu Espíritu Santo está ungiendo a aquellos que se dispusieron al escuchar estas tus palabras. Los estás ungiendo no solamente con provisión espiritual, sino aún provisión material. Porque, Señor, tú les estás dando y les has dado talentos, y aquellos talentos espirituales, aquellos dones espirituales, se activan en aquellos que están escuchando. Aquellos dones también materiales se multiplican, y ellos entenderán que es de parte tuya, Señor. Y tú les mostrarás por tu Espíritu cómo distribuirlos, dónde llevarlos. Señor, gracias porque tú estás interesado en los hombres. No es tu deseo que el hombre perezca, es tu deseo que el hombre te conozca, que se aparte de sus malos caminos y se vuelva a ti. Te doy gracias, Señor, porque aún estás llevando sanidad a muchos enfermos y aquellos que están siendo sanados. Sus manos también son ungidas para sanar a muchos más. Y lo que han recibido y lo que están recibiendo en este momento gratuitamente, lo van a dar gratuitamente. Y en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre. Gracias, Señor. Ya muchos están siendo sanados en esta misma hora, Señor. Solo tú sabes quiénes. Solo tú sabes hasta dónde está llegando esta sanidad. Algunos están recibiendo sanidad de su corazón. Algunos están siendo libres de esos resentimientos, libres de las heridas del pasado. Algunos están siendo libres aún de esos sentimientos de amargura, de odio. Aún muchos están en este momento entregando su pasado delante de ti y están siendo sanados de su pasado. Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana por lo que nos has hablado, y yo oro, Padre Celestial, que todos los que lo escucharon, Señor, lo pongan por obra. Que esa fe que tú inyectaste en sus corazones el día de hoy vaya acompañado de las obras. Porque los hijos tuyos somos salvos por la fe, no por las obras, pero las obras testificarán de que los que escucharon, los que vieron este video, Señor, te están creyendo a ti. No estoy buscando seguidores para mí, Señor, es a ti a quien deben seguir. Y es lo mismo que tú les envías a ellos a hacer. No busquen que los sigan a ellos, no busquen que los sigan a ustedes, busquen que sigan a Jesús. No busquen que la gente cambie de un lugar a otro, eso no va a cambiar nada en las vidas de ellos. Busque que cambien su manera de vivir acercándose a Cristo, entregando sus vidas al Señor, porque de Él son, a Él le pertenecen, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, familia, gracias por escuchar este mensaje. Yo les doy gracias por acompañarme y sobre todo les doy gracias porque sé que hay disposición para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios les va a ser revelada. Y ustedes se van a asombrar cómo personas necesitadas van a llegar a ustedes y no lo vean como una maldición, veanlo como una bendición. La oportunidad que Dios les da de servirle. Y cuidado, no vayan a cerrar la puerta en la cara a un necesitado. Se la podríamos estar cerrando a Jesús mismo.
Así que el Señor los bendiga y nos vemos mañana o esta tarde, o no sé, cuando Dios lo ponga así en el corazón. Gracias por conectarse. Un abrazo.